Bienvenidos a Razón de Estado. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos el privilegio de presentarles nada menos que a Moisés Naím. Él es un intelectual de talla mundial, tiene una maestría y un doctorado de MIT. Es uno de los columnistas más leídos en el idioma español y fue distinguido y reconocido como uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Es premio Ortega y Gasset en España, miembro importante de organizaciones de gran nivel en Washington. Es autor de numerosos artículos académicos y más de 10 libros. Es director y presentador de Efecto Naím, programa de televisión transmitido en Estados Unidos y América Latina. Pero sobre todo, Moisés Naím es un ciudadano del mundo comprometido con las causas humanas más importantes, con la democracia, con la libertad. Es de los pocos personajes del planeta que abren puertas de gobiernos, las organizaciones más grandes del mundo, empresarial, académico y de investigación. Moisés, gracias por darnos unos minutos a Razón de Estado. Es siempre un placer conversar contigo, Dionisio. Gracias por invitarme de nuevo. Muchas gracias, Moisés. Mira, Guatemala, por no hacer las tareas, nos agarró este nuevo mundo que vivimos hoy con los calzones abajo, una democracia débil, poco desarrollo, Estado capturado, criminal, muy complicado, las fronteras cerrándose para la gente y para el comercio, y encima de todo, élites muy disfuncionales. ¿Cuál es la salida para un país como Guatemala? Convertir a los habitantes en ciudadanos. Esa es una diferencia que propuso Tocqueville cuando vino al comienzo de la creación del sistema democrático de Estados Unidos y viajó por los Estados Unidos y él inventó esa frase, que es que hay demasiadas personas que son simplemente habitantes. Sin derechos, sin deberes, sin obligaciones, que están ahí, son los pasivos receptores de los que otros deciden. Y no son ciudadanos. Entonces hay que hacerlos ciudadanos, hay que darle la oportunidad, hay que estimularlos. Fácil decirlo, suena abstracto, y las personas que nos están viendo en Guatemala lo ven y dicen, bueno, pero yo estoy tratando de darle de comer a mis hijos, de darle una educación, de sobrevivir, ¿y qué más debo hacer? Si quienes están en los gobiernos que hemos tenido han robado, si tenemos una trágica historia de guerras y de violencia, tenemos la desnutrición más alta del mundo. O sea, ¿qué me estás diciendo de eso, ser ciudadano? Y bueno, tienen razón, pero no hay otra. La democracia, la ciudadanía, la participación, el sentirse dueños de su país, cosa que entiendo que en Guatemala sí, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Moisés, en tu libro Ilícito, hace 15 años ya, increíble, escribiste sobre los incentivos y los efectos del crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico. Habría que ver ahora si hay posibilidades de un Ilícito 2, donde nos cuentes cómo esos fenómenos entraron en la política, tomaron el control de instituciones e incluso estados completos. Guatemala es en gran medida un ejemplo de esto. ¿Qué nos dices? Estados mafiosos, te digo. Cuando escribí Ilícito, no tenía una de las cosas que no focalicé suficiente, era esta tendencia que ya empezaba en esos momentos, pero ahora se ha mostrado claramente, en el cual el gobierno de un país es una organización criminal. En el pasado siempre había habido gobernantes corruptos, criminales, o grupos criminales importantes, carteles, que lograban capturar partes del Estado, las aduanas o la policía, y lograban a través del soborno, de la extorsión, de la amenaza o de una combinación de otras cosas, lograban influir sobre los funcionarios públicos para que los funcionarios públicos decidieran y actuaran de manera que apoyase el crimen, a los criminales. Eso todavía existe, pero ahora ha escalado, como tú dices en la pregunta. Ha escalado porque ahora lo que tenemos son gobiernos que en vez de tomar las redes criminales para desmantelarlas, las toman para procederlas. Entonces son ellos los que son, las redes criminales ahora están solapadas con el gobierno. Y eso ocurre, por ejemplo, en Rusia, ocurre en los Balcanes. Y ocurre en América Latina de manera siguiente. Venezuela es claramente un país mafioso, tiene un gobierno mafioso, donde la actividad criminal para enriquecer a quienes están en el gobierno y a los militares y a sus familiares y a sus testaferros y a sus amigos es lo más importante. Y es un círculo vicioso entre hacer dinero a través del crimen, ese dinero es
para el beneficio personal de la cúpula que manda, pero también le sirve como instrumento de poder. Entonces se perpetúa. Moisés, ¿hay alguna receta para poder combatir el crimen organizado? Por ejemplo, hoy vemos Colombia está produciendo más coca que nunca en su historia, el consumo está aumentando y el narcotráfico pues es un elemento, es un combustible muy importante para todo lo que es crimen organizado. Pero con esto de democracias débiles, élites que no se enteran, ¿de qué forma hay receta para combatir el crimen organizado? Bueno, fíjate que la misma Colombia, de la cual tú mencionas con razón, ¿no? El dato es espeluznante que ahora Colombia está produciendo más narcóticos que hace unos años. Sin embargo, yo no veo al Estado colombiano como un Estado mafioso. Yo no creo que el presidente Santos era parte de eso, el expresidente Juan Manuel Santos. Yo no creo, ni mucho menos, que el presidente Duque hoy en día sea parte de eso. Y más bien tenemos en Colombia un modelo, un ejemplo. Acordémonos que Medellín y los carteles de Cali y los carteles de Medellín eran en su momento una potencia. Y bueno, y los colombianos los lograron desmantelar. Eso no quiere decir que hayan hecho desaparecer un negocio que vale miles de millones de dólares. Eso siempre va a estar ahí. Pero Colombia es un buen ejemplo de que es posible tomar una organización criminal muy incrustada dentro de la sociedad, como eran los carteles de Cali, de Medellín, y las ciudades de Cali y de Medellín, que eran antros de perdición en términos del control que tenían sobre ellos los narcotraficantes, y lo lograron hacer. Entonces, hay ejemplos, hay ejemplos de que se puede hacer. Moisés, y hablando de esto, así como el crimen organizado y los estados mafiosos han ido agarrando fuerza en muchas partes del mundo, también se puso de moda organizar esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. En Guatemala se instaló esta Comisión de Naciones Unidas que se llama CICIG, que tuvo, digamos, luces y altos en el 2015 cuando implosiona aquel gobierno mafioso de Pérez Molina, pero de allá para acá ha habido un proceso de debilitamiento donde se han creado muchas expectativas que no se han cumplido, se han cometido errores, excesos e incluso abusos, y hay, digamos, una división en la sociedad que ha provocado esta institución que no le permite unificar un esfuerzo de la sociedad para apoyar la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinas sobre esto y qué recomiendas? Yo creo que tu diagnóstico es correcto. Yo creo que la CICIG en su momento tuvo logros importantes, tuvo aportes importantes al país, y creo que fue debilitándose, desvirtuándose, distorsionándose, y que merece ser repensada. Pero allí lo que merece ser más repensado es que la CICIG tiene que ser parte de una estrategia y de un proceso, donde un país no puede exportarle a las organizaciones internacionales su sistema de justicia. O sea, un país necesita que sus instituciones sean suyas. No puede buscar un español o un colombiano que venga a ser el magistrado porque no se confía en el resto no puede haber. Eso implica que no hay ni un solo guatemalteco o guatemalteca que sea capaz de hacer el trabajo que hacen los jefes de la CICIG. Que bueno, yo entiendo que lograron cosas importantes al principio, pero que se ha ido enredando la cosa. Y luego hay un ejemplo internacional. La muestra internacional es muy preocupante. El mundo entero está harto de la corrupción. En el mundo entero hay como una especie de fin de la coexistencia pacífica con la corrupción, de aceptarla, que entender que es pensar o suponer que es parte inevitable de la vida. Y no es así. Se puede luchar contra la corrupción. Entonces, muchos países están luchando contra la corrupción, muchos con éxito. El caso de Brasil. Hemos visto, ha tenido mucho éxito, donde unos magistrados independientes, decentes, lograron llevar a la cárcel por corrupción a gente que parecía intocable del sector privado, de la política, etc. Y en Guatemala el problema fue que el mismo gobierno y algunos grupos de la sociedad han sido los más interesados en hacer que fracase cualquier intento de lucha contra la corrupción. Entonces eso, claro, complica y hace el panorama más pesimista. Moisés, en otro tema que me parece importante tocar contigo con la experiencia que tienes es el tema de lo que está pasando en la relación de los temas económicos, las oportunidades de trabajo en el mundo. Esta era exponencial en la tecnología, sí está teniendo una consecuencia real en pérdida de trabajos y en la dificultad para que la gente joven consiga nuevas oportunidades. Ahí pues hay dos problemas. Uno, ¿qué hace esta gente para resolver su problema de vida? Y por otro lado, sobre todo en América Latina, clases medias, ¿qué hacemos para que no caigan como víctimas de este discurso populista o nacionalista? Sí, esos son dos temas álgidos, importantísimos, sobre los cuales no hay respuestas obvias.
yo escribí un artículo que se llama Los 4 shocks que van a impactar a América Latina, uno de los cuales es el cambio climático, que nos va a tocar de una manera muy importante y quizás podemos hablar de por qué. Y el otro es el shock tecnológico, de las nuevas tecnologías de información, de todo lo que es inteligencia artificial, el Big Data, el uso y la explotación de grandes volúmenes de datos, en fin, blockchain, todas estas palabras que reflejan una revolución muy profunda que tiene consecuencias sobre el empleo, tiene consecuencias sobre la educación, tiene consecuencias sobre las empresas, la sociedad en general, para lo cual América Latina está muy mal preparada y de hecho va a ser una de las más vulnerables a las consecuencias no tan deseables que va a tener esta revolución tecnológica en el campo de la información. Sí. Por eso precisamente es que el gran desafío que tenemos en América Latina, especialmente en países como Guatemala, es rescatar la política. Si nos va a tomar mucho tiempo resolver los problemas que está generando esta nueva economía del mundo y tenemos dificultades con la educación, etcétera, pues un atajo podría ser el gobernarnos mejor. Y para eso hay que preparar gente que nos gobierne mejor lo antes posible, mejor liderazgo, más honestidad en la gestión de la cosa pública. Y esto pues nos permitiría el que vayamos haciendo esfuerzos a nivel de la sociedad para adelantar más rápido. Tú has sido crítico con el tema del modelo de educación del mundo y conoces algunos esfuerzos que hay en América Latina, y Guatemala específicamente, sobre formación para cuadros de gestión pública. ¿Qué nos dices de eso? Yo soy un admirador de la escuela de gobierno de Guatemala que tú propones, mantienes, desarrollas y luchas porque se expanda y porque tenga mayor impacto. Es muy importante que iniciativas de este tipo, que abran puertas, que desarrollen nuevos talentos, que le agreguen valor a los talentos existentes, tengan éxito. Allí el reto se llama la escala. ¿Cómo hacer para que pases de unos cuantos cientos de beneficiarios, de personas a las cuales se tienen este privilegio y esta oportunidad de estar en la escuela de gobierno en Guatemala, cómo hacer para que sean miles y miles y miles, que son los que hace falta para llevar adelante un gobierno moderno? Una de las grandes paradojas de estos tiempos es que hay pocas organizaciones más complejas que un gobierno. Y al mismo tiempo hay pocas organizaciones con menor capacidad para atraer y retener talento. Entonces esa brecha del talento necesario, de los profesionales necesarios para manejar un gobierno y cuán capaz es un gobierno de atraerlos, esa brecha es una de las grandes amenazas que tenemos y no es de Guatemala nada más, eso lo vemos en todas partes. Los gobiernos tienen que ser más capaces de atraer y retener y usar bien talento. Sí, es un enorme desafío para el que hace falta mucha creatividad porque no es fácil, como dices. Moisés, llevamos más de 10 años en América Latina de sufrir gobiernos populistas y hoy se está viendo más claramente el daño que han hecho el caso específico de Venezuela y también Nicaragua. Pero ese péndulo cuando está de ese lado, de repente se corrige y se va al otro extremo. ¿Cómo ves tú la evolución esta de los gobiernos que se están instalando, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo? ¿Y qué daño pueden producir? En nuestras conversaciones, Dionisio, hemos comentado, yo te he dicho que la principal amenaza para América Latina y para el mundo en general no es el populismo, es el continuismo. Sí. Es decir, gobiernos que llegan y apenas llegan hacen trampas para quedarse más allá de los términos establecidos en la Constitución. Yo puedo vivir con un gobierno populista malo que se quede el tiempo establecido, 4 años, 6 años, lo que sea, pero que se vayan. Y que después que se vayan, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus amistades, es decir, no quiero que haya dinastías. Y quiero que se vayan, que gobiernen por el periodo, y yo soy partidario de que el periodo sea de 6 años y después más nunca. En ese sentido, los mexicanos, el modelo mexicano es el que yo propongo y ojalá que López Obrador no lo cambie y no intente quedarse. Y podría hacerlo ahora si quiere porque tiene el poder para hacerlo. Pero en fin, claro que hay gobiernos populistas, los hemos visto de izquierda, los hemos visto de derecha, los hemos visto que eran de una cosa y luego cambiaron a la otra simplemente para quedarse en el poder.
hay que luchar contra ellos, pero contra lo que hay que luchar de manera más urgente, firme, definitiva, es impedir que un gobierno se quede más allá del periodo establecido en la Constitución. Sí, así es. Moisés, después de casi 20 años de chavismo en Venezuela, ¿cuáles son las lecciones que debemos aprender, los errores que cometió la clase política y especialmente las élites? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué esperas tú de Venezuela? La razón por la que Venezuela está sumergida en esta tragedia y la razón por la cual llegó Chávez al poder tiene mucho que ver con la antipolítica, con la idea de la antipatía a todos los políticos que han estado, la idea del eslogan que se vayan todos. Ese eslogan ha sido utilizado en Argentina, en Brasil, en Venezuela, estoy seguro que en Guatemala en algún momento. Básicamente no creo en nada, no creo en nadie, son todos ladrones, son todos corruptos y son todos incompetentes y no quiero tener nada que ver. Esa actitud te lleva a la autocracia, te lleva a la búsqueda de líderes mesiánicos, populistas, que te prometen lo que saben que no van a poder cumplir y que terminan consolidándose en el poder y quedándose. Cuando yo hablo del continuismo estoy pensando en Venezuela. En teoría Chávez fue elegido por 5 años y ya van 20 y pico de él primero y después de su sucesor designado por él, Nicolás Maduro. Entonces, Venezuela hubiera podido sobrevivir a un periodo de Hugo Chávez. A lo que no pudo sobrevivir son 20 años de Chávez, ¿no? ¿Qué salida, si tuvieras que visualizar, proyectar, dónde termina Venezuela en los próximos años? Allí hace falta más. Primero, hay que salir de los cubanos. Es bien sabido que el gobierno de Cuba ejerce una función casi de ocupación de Venezuela. Hay demasiada influencia del gobierno cubano sobre las políticas y las decisiones en Venezuela que se toman para satisfacer los intereses de Cuba y no para satisfacer los intereses de Venezuela. Si los venezolanos hubieran estado realmente a cargo del gobierno, no habrían permitido que sus compatriotas estuvieran muertos de hambre y muertos de medicina y los niños tirados en las calles. Eso ocurre solamente se están robando hasta la comida. Cuando hay un gobierno de ocupación que está ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer es salir de los cubanos y segundo, ver cómo se vuelve a restablecer la posibilidad de que los venezolanos escojan a sus líderes de una manera transparente, abierta, justa, no contaminada. Habrá que rescatar al ciudadano, ¿verdad? Como una de las misiones importantes. Y hablando de Venezuela, Moisés, tendremos la sorpresa en poco tiempo de ver en el mundo entero tu nueva novela que se llama Dos espías en Caracas. Cuéntanos un poco de ella, de dónde sale ese nombre, cuál es el tema de la novela y cuándo y dónde podemos comprarla. La novela sale en toda América Latina en los próximos meses y después en otras partes del mundo, en otros idiomas. Es una novela que yo decidí que tenía que escribir para contar el cuento de lo que sucedió en Venezuela, porque mucho de lo que sucedió en Venezuela tú lo cuentas y dices, eso no puede ser, eso es increíble. Y no hay cómo demostrar que eso pasó, ¿no? Pero pasó. En Venezuela pasaron cosas insólitas, ¿no? Bueno, están allí. Pero esta es la historia de dos espías, una bellísima mujer mexicana que llega a Caracas y monta un taller, un salón de bienestar, de masajes, de sanaciones, etc. Y le va muy bien y toda la élite empieza a formar parte de eso. Más o menos al mismo tiempo llega un comerciante dominicano que monta una red de tiendas de ropa elegantes a bajo precio. Resulta que ella no es mexicana, es americana y es la gente de la CIA, que está enviada a Venezuela para contener e involucrarse en el gobierno y ver cómo contiene el gobierno de Hugo Chávez. Y él no es dominicano, él es cubano, uno de los mejores agentes secretos del Departamento de Seguridad y de los espías cubanos, del G2. Y entonces, bueno, él también va con la misión de tratar de eliminar, contrarrestar al hombre que maneja la CIA en Venezuela, que resulta que es una mujer, pero él no lo sabe. Y entonces es la dinámica entre ellos dos, jugando ajedrez y haciendo las cosas que hacen los espías,
dentro del contexto de un gobierno. Entonces ahí el libro revela cómo es la anatomía del populismo, cómo ocurre, no con teorías y con ensayos académicos, sino con historias muy humanas que ilustran cómo se crea y cómo se ejecuta y qué consecuencias tienen algunas conductas de ese tipo. Pero es esencialmente una historia. Pues Moisés, la esperamos con ansias, y qué bueno es para América Latina y para el mundo tenerte a ti activo, generando ideas, análisis, propuestas y sobre todo llamando las cosas por su nombre. Muchas gracias. Gracias, Dionisio. Moisés, hasta siempre. Te agradecemos mucho los minutos que nos diste, y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.